no es permanente. Estamos hablando de cuestiones que permanecen en el tiempo. Al permanecer en el tiempo, por ejemplo, los senos lo pueden notar porque están 4 horas mínimo todos los días y con esas criaturitas en especial, ¿sí? Lo que pasa acá es cuando es al revés. En el colegio, por ejemplo, es muy bueno, entre comillas, y en casa es todo, ¿sí? Bueno, no es que las maestras no estén haciendo las cosas bien, volvemos a la familia. La familia es la célula principal, la fundamental, es la que tiene que educar. ¿Desde cuándo se ponen límites? Desde que los chicos nacen. El primer límite debería ser natural, es en parte en sí, cuando el bebé se despega del cuerpo de la mamá, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? El primer límite impuesto que ponemos a nuestro bebé puede ser el tete, por ejemplo, cuando empezamos a separar. Cuando ingresa a la escuela, ahora se cuida mucho que lo hagan más pequeñitos. Primero porque está la sala de 4 en jardín y también muchas veces necesitamos enviarlo a jardines maternales o a la guardería hasta que ingrese a nuestro sistema educativo formal. Una cosa es el jardín, otra cosa es la primaria, el nivel secundario y el terciario universitario, ¿sí? En la parte en que hace el primer despegue esa criaturita, digamos, algo de lo que es el núcleo familiar y empiezo a socializar, podríamos considerarlo a partir de que inicia la escolaridad formal en el jardín, ¿sí? A pesar de haber tenido experiencias previas. Pero el jardín todavía es muy similar a lo que es contenedora la familia. Es formadora, muy similar, todo lo que tiene que ver con el juego, es otra forma, ustedes como señores sabrán que es distinto. El impacto en el primer grado es cuando vemos, digamos, formalmente el inicio de esta socialización. Y ahí es donde se empieza a ver, si no se notó antes, si ha habido una buena educación, llamémosle así, que reforzamos en la escuela, desde la familia. Buena educación en cuanto a no solo a valores, todo lo que mencionaba la directora, sino una buena muestra de la vida. ¿Cómo le enseñamos a los chicos? Porque si no, que no, bueno, cuando decíamos de los límites, muchas veces las mamás llegan y nos dicen, yo no sé de qué se queja la señora. Entonces empiezo a preguntarle qué hace en su casa. Y dice, bueno, es muy inquieto, él salta, entra, sale. Bueno, ¿qué pasa? Muchas veces los niveles de tolerancia que tienen los papás, muy tolerantes, no son niveles que le permiten al niño adecuarse a la norma y a la pauta que tiene la escuela. Entonces ahí nosotros haríamos una indicación, por ejemplo como psicólogos, cuando nos llegue esta situación, de decirle, bueno, fíjese cuáles son sus límites en la casa, no le están permitiendo a él socializarse. ¿Qué quiere decir? No le están permitiendo poder aguantar, poder sostener la educación, porque la educación es uno entre... ¿Cuántos chicos tienen los grados? 3. Uno en 30. Uno más en 30. En la casa puede ser único. Y si a eso le sumamos que es único nieto, único hijo, o el más grande, o el más chiquito, o el pobrecito, él sufrió tanto desde la separación, y le vamos sumando causas, diríamos así, no le ponemos límites, le vamos dando mucha condescendencia, porque generalmente la cuestión de límites está relacionada a nuestras emociones y a nuestros afectos como papás. Si por ejemplo la familia ha tenido una pérdida, o ha tenido un hermanito, le soportan un montón de delincuencia, discúlpenme que me refiero así. Al nene dice, no, pobrecito, ha tenido un hermanito. O no, mi hermana tuvo y él era el único nieto. Pero 10.000 justificaciones. O no, hace 5 años nos separamos con el papá, ella tiene 12. O sea, entonces siempre vamos encontrando algo que es nuestra historia personal, nuestra historia familiar, que nos ha puesto débil con ese niño. No poder poner límites es sentir una especie de culpa, es
sentirnos débil. Hay otro libro que trajo Vivi que me encantó que se llama El miedo a los hijos. El miedo a los hijos. Y está un poco en relación a esto, a que a veces tenemos miedo de traumarlos si los retamos. O si los retamos de más, miedo a ser demasiado estrictos. Es decir, viramos entre lo que puede ser un límite blando, que ya vamos a hablar de los tipos de límite, o un límite estricto. O, por ejemplo, el típico, no, si yo lo agarro lo mato, así que mejor no le digo nada. Y pasa a ser una falta de límite. Y pasa a ser una falta de límite, porque a veces con la cabeza nos vamos, o sea, o por ahí gritamos, o por ahí somos violentos gritando o amenazando, y llegado el momento concreto de cumplir la penitencia o el límite impuesto, pensamos que ya nos pasamos de revolución con lo que hicimos antes, y llegado el momento concreto que el chico lo está esperando, no lo llevamos adelante. Nosotros igual el PowerPoint en realidad era como para ver en grande lo que estamos hablando, o sea, no es nada distinto de lo que estamos diciendo, pero como se usa esta tecnología de onda, no va a ser posible, parece, proyectarla hoy. Bueno, si vos vas leyendo, esa va a ir leyendo porque aquí nosotros lo hicimos un poquito más compacto, como para disparar ideas, porque terminamos de leer esto y vamos a empezar con el taller, porque hay unas consignas para que ustedes puedan trabajar. Disculpa, Vivi. Nosotros hemos definido los límites, pero no hemos puesto qué es el límite justo. El límite justo es lo que uno ajusta, es el que uno puede poner, y es el que ustedes va a ser necesario que hoy puedan llegar. ¿Qué sería poder poner un límite justo? Porque bueno, ahora vamos a leer los límites fáciles, diríamos, el límite muy estricto, el límite poco claro o el límite blando. Dale. El límite blando. Bueno, a ver, en cuestión de límites es fundamental ser muy concretos en las peticiones que los padres hacen a los chicos. Esto también va a la serie. Por ejemplo, cuando les decimos, bueno, portate bien, hay que ser más específico y concreto. Ver que el chico sepa que es para nosotros portarse bien, por ejemplo, ¿sí? Que se porte bien es muy general. Sería más fácil decir, para que el niño lo entienda, por ejemplo, recoge tus juguetes en casa o acomoda tu banco o tus útiles que te encuentran. O que se lave los dientes después de comer, etc. Y, por ejemplo, en casa ofrecer opciones del tipo, ¿preferís hacer esto antes o después? No es si lo vas a hacer o no, sino que le damos la opción de hacer antes o después. Por ejemplo, no sé, preferís darte la ducha antes de comer o después de comer, pero sabemos que se tiene que duchar, ¿sí? A la criatura le queda claro, pero eso podemos ser un poquito más flexibles. Todo depende de la firmeza que pongamos al decir algo a nuestros hijos. El primer punto que tenemos son los límites que llamamos blandos, ¿sí? Cuando hablamos de límites blandos puede sonar ¿a qué? Algo que no está demasiado rígido, estricto, ¿sí? Fíjense lo que rescatamos. Le estamos diciendo no al niño, pero al no hacerlo con firmeza, el resultado es que sigue portándose mal. ¿Vieron esto de repetir